Voy a intentar explicarles las partes fundamentales de un informe científico. Claro que van a aprender mucho más de la práctica que de la teoría, o por lo menos van a sentar lo que conocen de la teoría con la práctica y se van a dar cuenta que es mucho más de lo que podríamos llegar a resumir en este video, pero es verdad que conviene tener cierta base. Y antes de empezar, ¿por qué estamos aprendiendo a elaborar un informe científico? Obviamente por las características de los programas de bachillerato o el propósito de bachillerato. También conocer la estructura de un informe ayuda a poder leer, poder abordar un informe científico, abordar la lectura de un informe científico. Entonces vamos a comenzar desde el principio. Tenemos primero que nada el título de nuestro informe. Generalmente es un título que evoca al objetivo de la investigación, inclusive a la conclusión a la que se va a llegar. Hace una muy breve y muy resumida síntesis de qué se trata el informe. Luego del título se detalla el nombre y apellido de los integrantes, que en realidad serían los autores del informe. Seguido de eso, un breve resumen donde se va a indicar el objetivo principal. Pueden haber varios objetivos, pero en el resumen se va a explicar el objetivo principal. También las motivaciones que llevaron adelante la investigación. Las motivaciones pueden ser variadas. Un informe, una investigación científica se puede llevar adelante por un montón de razones. Puede ser porque los investigadores decidieron, puede ser volver a realizar una investigación anterior para corroborarla, o inclusive las motivaciones pueden ser más prácticas. Puede tratarse de investigar con la razón de resolver un problema particular. Estamos hablando de un problema que afecte a la sociedad en ese momento. Una cosa importante del resumen es que también ya va dando indicios de cuál va a ser la conclusión. Deja planteada la conclusión, aunque no la desarrolla del todo, da una idea de hacia qué lado se llegó, hacia qué resultados se llegaron con la investigación. Luego de esta primera parte sigue la parte 2, que sería la introducción, donde volvemos a hablar de los objetivos, esta vez objetivos en plural, o sea, hablamos de todos los objetivos, tanto de los principales como de los secundarios. Las motivaciones nuevamente, pero esta vez más desarrolladas, porque en la introducción el objetivo es empezar a contar de qué se trató el trabajo y se lo explica en bastante detalle. Y algo que sí no va en el resumen, pero sí es muy propio de la introducción, es el marco teórico. El marco teórico es todo ese conjunto de conocimientos o más bien de conceptos que es necesario saber antes para poder abordar la lectura y la comprensión de lo investigado. Me refiero a que si estoy haciendo un estudio relacionado al tema gravedad, voy a necesitar conocer el concepto de gravedad. Por dar un ejemplo, hay ciertas cosas que la persona que lee el informe necesita conocer para poder entender lo que viene después, y todo eso forma parte del marco teórico. Metodología. Aquí aclaramos materiales, instrumentos y el procedimiento que se siguió para realizar la investigación. El procedimiento debe ser redactado, debe estar explicado de la misma manera que ustedes le explicarían a otra persona de qué se trató. Está redactada de forma formal, inclusive a medida que se va explicando cómo se procedió, qué caminos se tomaron para realizar el trabajo. A medida que se describe eso, se va hablando de los materiales y de los instrumentos. En la parte de datos obtenidos vamos a volcar, bueno, qué mediciones se obtuvieron. Para llegar a una conclusión de una investigación necesitamos tener datos que la apoyen. Y bueno, esos datos van a estar en esta parte. Esos datos van a estar ordenados en tablas, de las cuales también podemos generar gráficas, por lo menos de los datos más importantes o más relevantes. Una vez que ya tengo la descripción de todos los datos obtenidos, de los más importantes y los que van a determinar la conclusión, pasamos a la discusión. Esta discusión es sobre varias cosas. Sobre los datos obtenidos en el procedimiento, sí, o sea, acá simplemente planteamos los datos. Acá vemos qué sucede con ellos, qué significan, qué repercusiones tienen, qué conclusiones se pueden extraer, y algo de conclusiones
conclusiones porque pueden ser variadas. También se habla del procedimiento. El procedimiento estuvo bien elaborado, surgieron inconvenientes a medida que se fue realizando la actividad experimental o la investigación. Eso todo tiene que ir anotado, tienen que ser críticos sobre si el procedimiento fue adecuado o no, o se realizó cierto procedimiento y después uno se da cuenta de que se pudo haber mejorado. A veces hay incongruencias, a veces se descubren o se miden cosas que no concuerdan con investigaciones anteriores y esas incongruencias van a la discusión. Y todo lo que se redacta en la discusión después se vuelca a la conclusión. La conclusión es una conclusión concreta. Y bueno, hasta acá está la parte fuerte de toda la investigación. Realmente la mayor cantidad de producción la hemos realizado hasta este punto. Después quedan un par de cosas extra. Queda la elaboración de la bibliografía en la que vamos a detallar cada uno de las fuentes de información que usamos como referencia para la investigación, o sea, en qué material teórico nos apoyamos y dejar bien claro cuál fuente es la que usamos, o sea, las fuentes de información que usamos para elaborar el marco teórico. Y hay que aclarar que esto no va escrito así nomás. Hay normas que se siguen para que la forma en que está presentada esta información en la bibliografía sea común a todos los informes científicos. Por cada publicación que nosotros utilicemos como fuente, vamos a primero escribir el apellido y el nombre de los autores. Van en ese orden, primero el apellido, después una coma, después el nombre de él o de los autores de la publicación. Entre paréntesis va el año de la publicación, el año en que se publicó. Esto es porque obviamente los distintos autores van a hacer varias publicaciones a lo largo de los años y es una forma de poder ubicar en el tiempo a qué publicación nos estamos refiriendo. Seguido de eso va la publicación, el nombre de la publicación, de la fuente que usamos. Puede ser un libro, puede ser otra investigación, inclusive pueden ser páginas de internet o documentos colgados en la web. Si es un libro, después del nombre de la publicación va la editorial que publicó el libro y también después de la editorial la ciudad donde se publicó. Y llegamos a la última parte, la parte donde amontonamos un montón de cosas que no son tan importantes para entender la investigación, pero que quizás aportan detalles que de alguna u otra manera pueden aclarar ciertas dudas. Acá van los cálculos que se realizaron, si se realizó algún cálculo, ya sea la discusión o la obtención de datos, esos cálculos van en los anexos. La forma de elaborarlo es así. Anexo 1, cálculos, o anexo 1, cálculos sobre determinada parte del informe. Anexo 2, cálculos sobre otra cosa. Y así también, además de los cálculos, podemos introducir datos, tablas y gráficas secundarias, que en realidad son importantes, pero no tanto como las que aparecen en la parte anterior del informe, o quizás datos, tablas y gráficas que no determinan tanto la conclusión. Acá van imágenes secundarias que, como dije, no son tan importantes, pero está bueno que haya un registro de eso. En cada anexo se coloca una parte, una información distinta, ya sea que en un anexo ponemos cálculos, en otro anexo ponemos datos y tablas secundarias, y en otros anexos colocaremos imágenes de distintas cosas. Y la parte que quizás sea la más importante de todas es la pregunta de por qué son necesarios los informes. La ciencia intenta comunicar, y para que se pueda comunicar de la forma más amena posible, se tiene cierta estructura. Se tiene una cierta estructura para que aprendiendo a leer un solo informe científico se pueden aprender a leer también el resto de los informes habidos y por haber. Eso es por una característica que tiene la ciencia de que es comunicable. Intenta ser lo más concreta y organizada posible. Como dije, eso es una habilidad que
necesita práctica, necesita la experiencia de trabajar con la experimentación para después aprender a elaborar esos informes. Esto es tan así, esta estructura se sigue tanto al pie de la letra que las investigaciones en distintas materias, en distintas áreas, se realiza muy similar. Las investigaciones en el área de las ciencias naturales, en las ciencias biológicas, por ejemplo, la estructura de los informes es muy parecida a la que se realiza en física, la que se realiza en química. Inclusive las investigaciones que se realizan en ciencias sociales también son muy similares, son prácticamente las mismas. Quizás cambia un poco la metodología, pero la estructura de los informes es muy parecida. Lean esto, investiguen alguna cosita más para tenerlo un poco más claro y seguiremos en otra ocasión.